Tengan, pues ya miramos ahí los casos que nada que tengan. Dice que también sí cuenta una. O sea, los que no han podido de pronto, pero ¿por qué? ¿Porque no descarga driver? No, pues ya aparece en blanco, ya no aparece ningún. Entonces hagan lo siguiente, cierren el de Viver, abran la terminal, háganle un subapt update, luego le hacen un subapt upgrade y luego volvemos y probamos. Dice access denied for user. Dice que el acceso fue denegado por el usuario país local. Ahora sí, ok. Ah, sí, está entrando una visita deliciosa. ¿Será? Error de conexión. No, porque tiene... ¿Cierto? Que cuando hace mucho calor y después llueve tiembla. Pero es que tiembla con todo el tiempo, ¿No lo siente? Bueno, seguimos. Vean que tenemos una conexión. Así se ve la conexión, ¿sí? Él aquí va a poner un iconito verde cuando yo estoy conectado. Ahí chiquitico está. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer siempre es saber a dónde están conectados. ¿Sí? Porque podemos tener muchas conexiones. Local. Entonces él nos da 4 opciones acá: database, users. Simplemente ustedes entran a database, digamos que users para mirar todos los usuarios que tienen acceso al motor. Y en database, pues aquí ustedes van a tener sus bases de datos que han creado. Si ustedes ya han creado algo por terminal, pues acá se les tienen que ver las bases de datos. Ahí deberían aparecerles. Ustedes, como ya saben, el primer comando para ver con qué base de datos voy a trabajar, pues es el use, ¿no? Aquí el use es lo mismo que hacer clic derecho en la base de datos y decirle la primera opción, set as default. Es lo mismo que decir un use, es lo mismo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre, porque si ustedes no hacen este paso bien, el comando que ustedes corren a SQL pues le va a botar error porque le va a decir, oiga, no ha seleccionado una base de datos, o le va a hacer ese comando a otra base de datos, y esto es re delicado. Imaginen que ustedes están eliminando un registro y ustedes no se percataron de cuál base de datos estaba seleccionada, y estaba seleccionada una de producción, y usted corre un comando en producción, ¿sí? Gravísimo, da para echada, ¿sí? Hasta para demanda. Entonces, esto es muy delicado, muchachos y muchachas. Siempre fíjense qué base de datos tienen seleccionado, siempre, es lo primero que tienen que hacer. Grábense en sus memorias siempre. Entran a la conexión, seteo mi base de datos, cuál es la que voy a usar por default. ¿Sí? Entonces digamos que yo voy a usar voy a crear una nueva base de datos. Entonces acá todo lo voy a hacer por la interfaz. Entonces clic derecho, create new database, fácil, ¿cierto? Y le pongo un nombre a la base de datos. Y el cotejamiento, pues acá ya está UTF-8. Y acá, ve, acá ya me aparece, ya me la seleccionó. Entonces, ¿qué le hago? Clic derecho, setear como default. Ahora, para ejecutar los comandos, Daniel, Derian, pongan cuidado acá la explicador porque esto no lo va a explicar. Tengo la base de datos creada, tengo acá ya seleccionada. Ahora, ¿qué hago? Digamos, yo quiero correr un comando, lo que ustedes han hecho en el terminal. Entonces le doy acá arriba donde dice SQL, ¿sí? Y él me crea una pestañita. Esa pestañita es para yo ejecutar los comandos. Yo puedo, todo lo que ustedes han ejecutado por la terminal, pues lo pueden hacer acá también. Entonces vean que ya hicimos cosas que por la terminal se hacían. Pues crear la base de datos, seleccionarla, ya lo hicimos dando clics nomás.
Entonces ahora digamos que yo quiero acá crear algo, crear una tabla. Puedo ejecutar acá el create table, ¿sí? O puedo hacer lo siguiente, me paro encima de la base de datos, le digo create y le digo table. Entonces listo, él me sale acá este editor, entonces yo le cambio el nombre como usuarios. Entonces comienzo a agregar las columnas. Clic derecho, crear nueva columna. ID, tipo de dato, bit-in. Quiero que sea autoincrementable, no nulo. Y ¿qué más? Básicamente te estás explicando todo lo que Que hicimos en sea la primary terminal. key. Llave primaria. Primary key. Listo, ahí me creo el campo. Voy a agregar otra columna. Nombre, un varchar, no nulo. Listo, ok. Listo. Save. Le doy acá abajo guardar. Vea lo que él hace. Wow. Lo que hacemos en la terminal, sí. Lo que hacen en la terminal. Ay, qué genial. Yo no le iba a explicar esto primero porque tienen que aprender primero a hacerlo, saberlo hacer, ¿cierto? En la terminal. Entonces ya saben que por aquí se puede hacer todo. Le doy persistir para que él lo haga y listo, ya me la creo. Entonces aquí está en Properties, yo puedo ver las columnas, veo sus características, veo acá se ve esa llave primaria y por ejemplo los datos, acá en la pestañita Data, bueno, yo cierro acá esta pestaña. Recuerden que todo acá es con pestañas. Entonces digamos, si yo quiero abrir, tengo varias tablas acá, entonces yo quiero seleccionar una tabla, le doy doble clic a la tabla y él me abre la pestañita de esa tabla. Y la tabla pues tiene unas pestañitas, propiedades, la información y el modelo entidad-relación. Entonces acá en el modelo entidad-relación me va a mostrar solamente las que se relacionan con la tabla. Una llave fuera. Pero si yo quiero ver la relación de todo, entonces yo selecciono la base de datos. Digamos, esta es una base de datos y le doy R y él me muestra todas, ¿cierto? Eso es más o menos lo que tenemos que hacer nosotros para nuestros proyectos. Más o menos lo que tenemos. Es lo que tienen que hacer, no más o menos, es lo que tienen que hacer. Sí, mira, ahorita la cartera. Entonces aquí en Data, con los insert into, ¿cierto? Está el comando de insert into, que es lo que yo les dije que estudiaran, tal, pero acá también lo pueden hacer manualmente. Entonces acá usted le dice add row, acá abajito. Abajito hay una opción que dice add row. Usted le da y se le activa este editor. Entonces este editor simplemente es ustedes llenar los campos. El ID pues no lo llenen porque el ID se pone solo, ¿no? Entonces el nombre. Ay, como una tabla de Excel. Ay, no. Haga cuenta como una tabla de Excel. Sí, para el Excel. Y luego le doy acá donde dice save, abajo, guardar. Y ya quedó guardado. Listo. Y él hizo un insert input. Venga, a ver si me acuerdo dónde es que él. Es que no me acuerdo de una parte donde se puede ver el último script que él hizo, el último que acaba de correr. Bueno, la otra es que ustedes le pueden dar clic derecho. Ustedes le pueden dar clic derecho y le dicen exportar data. Y en exportar data ustedes le pueden decir acá database, siguiente, le dicen dónde. A ver.
No, mentiras, por acá no es. Esto es para abajo. Copy SQL, este. Advanced Copy, y le dicen copy como SQL. Cuando lo copian como SQL, le doy clic derecho acá a pegar, por ejemplo, y vean. Entonces es una herramienta que nos ayuda a ser productivos, ¿sí? No es una herramienta para uno no estudiar las cosas, ¿no? Sino para ser productivos. Entonces tengan bien claro la sintaxis de un insert into, de un create table, ¿sí? Tengan clara la sintaxis, pero por acá ya pueden hacer las cosas de una manera más rápida. Y bueno, ya cuando tengan datos, esto va a servir un montón esta herramienta porque, por ejemplo, yo quiero buscar algo rápido. Una pregunta. Pues, sí. Digamos, yo tengo un archivo donde están los datos, yo lo puedo importar ahí Sí. y que quede todo en esa misma tabla. Sí. Pero importar que como un CSV, Sí. sí, lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta tabla que me guarda unos terceros y yo quiero hacer una búsqueda rápida. Entonces aquí, en esta parte de acá, en este cuadrito, yo puedo hacer consultas rápidas. Entonces, por ejemplo, acá yo quisiera buscar un usuario por un apellido. Entonces yo le digo, oiga, quiero buscar por el primer apellido, quiero hacer una búsqueda con un like. Esto ya son consultas de SQL o sea, donde tipo consulta, o sea, de traer información. Entonces yo le digo, primer apellido, que esté like, entre porcentajes, un apellido que empiece por Chapa. Ahí está. Sí, rapidito me lo busco. Entonces es una herramienta que sirve mucho para hacer consultas. Esa es la misma consulta como un select from. Exacto, esto es lo mismo que hacer un select asterisco from, tabla tercero, where, primer apellido, like, entre comillas, porcentaje, el nombre. Estas consultas las vamos a estar viendo, ¿sí? Ahorita pues no les voy a explicar mucho sobre esto, pero vamos a empezar a ver las consultas. Necesito es que terminen de hacer los insert, que quede claro el insert. Entonces ya vamos a crear base de datos, crear tablas, crear relaciones, hacer insert, ¿listo? Ya después de hacer insert vamos a hacer update y delete, ¿sí? Y después de eso sí comenzamos a hacer los select, que los select ya es un mundo mucho más grande de SQL y creo que es de lo más importante. Entonces ahí van a venir, eso va a ser otro examen porque es que ustedes sepan hacer consultas, queries, pero ahí vamos a ir abarcando poco a poco. Hice una preguntita que se me genera. Cuando uno hace los filtros ya en el software, ¿son las consultas ya predeterminadas? O sea, un ejemplo, si yo quiero que haya, un apartado en el software que diga buscar por apellido y que yo le doy ahí Chapa, ¿sí? Detrás de esa parte, detrás de eso, ¿está la consulta ya realizada? ¿O Sí. cómo sería ahí? O sea que por cada filtro que uno haga, uno tiene que estipular la consulta. ¿Prendemos las dos, por favor? Me casa chico, por favor. Gracias. Quiero girarla, ¿cómo la giro? Girarla. Ustedes ya vieron front. Tenemos un formulario. Acá tenemos un formulario. Ahí vamos. Eso es lo que ustedes han visto del front. Del formulario hace una petición. Un request. Hacemos una petición. ¿A dónde hacemos la petición? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con Dylan? Sí.
El silencio todo, ¿sí todos? El motor. ¿Todos están de acuerdo? Jonathan. ¿Me está preguntando o me está afirmando? No, afirmando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Dale duro que Empezar a solicitar backend. al backend, no a la base de datos ni al motor. Al backend. ¿Sí? Nunca a la base de datos directamente. Nunca. Jamás. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. ¿Sí? Si ustedes dicen eso en una entrevista, se van a dar cuenta de que usted tiene unos vacíos técnicos. ¿Listo? Entonces, aquí nos podemos equivocar. Allá no. ¿Listo? Entonces, nunca una petición del front. Esto es front. Nunca va a ser una petición directa a la base de datos. Siempre llega al backend. Y en el backend, ¿qué tengo que tener? Yo acá tengo que tener un endpoint. ¿Qué es un endpoint? Esa es la traducción. Muy bien. ¿Y qué es un endpoint en el backend? Es el punto en donde llega la información que se envía por el request. Ok, entonces aquí tiene que haber una ruta. Esto es una ruta. ¿Sí? Entonces está HTTPS, dos puntos, slash. O sea, eso es el dominio. No. Porque el dominio es solamente el nombre del dominio. Ah, Google.com.co. Ya, ese es el dominio. Pero eso no es un endpoint. ¿Sí? Entonces, un endpoint se compone del dominio y de una ruta, un path. ¿Sí? Es diferente. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, digamos que acá es localhost. Lo hago más bien abajo porque no me va a alcanzar. Cuando uno hace cuando uno tiene un backend localmente, pues uno no pone un dominio. No sé, eso se puede hacer, que es un dominio, un host virtual, pero no lo voy a complicar ahorita. Como vamos a trabajar inicialmente va a ser localhost. ¿Sí? Entonces comienzan a grabar que su máquina se llama localhost. Entonces, http //localhost. Ahí ya le está pegando su máquina. ¿Sí? Él ya le está pegando su máquina. ¿Y el puerto por defecto cuál es? 3306. ¿Me están hablando de qué me están hablando? de María del ¿Y en qué estamos? En el back. 80. Son dos servicios diferentes. La base de datos es un servicio y está por el puerto normalmente 3306. Pero cuando yo le estoy apuntando a una URL local, a una URL, digamos que esto es un dominio, es lo mismo que decir cuando uno pone esta URL en el navegador, él va y busca ese dominio, apunta a un servidor. ¿Sí? O sea, es una gestión universal en el mundo, hay un redireccionamiento, entonces los dominios apuntan a un servidor. Que un servidor es lo mismo que un computador, o sea, su arquitectura es lo mismo, solo que tiene unas prestaciones más grandes, unas configuraciones diferentes. Pero en sí apunta a una máquina. Esa máquina expone un puerto para lo que es un servidor web. ¿Qué es un servidor web? Es el servicio que permite abrir una página web. ¿Sí? Entonces, tenemos un servicio que es base de datos, tenemos un servicio que es web. ¿Sí?
Entonces, esto es un servicio web y está en el puerto 80 por defecto. Cuando ustedes vean, esto es lo mismo que ustedes decir, yo creo que una vez les dije, escriban ahí, entren al navegador, escriban google.com y denle al final 2.80 a ver qué pasa. 2.80. Sí. Lo lleva a la página. Parece normal. Pero es normal. Por default siempre va a ir al puerto 80, a menos que usted lo cambie. Eso se puede cambiar. Y usted puede decir, oiga, no quiero usar el 80 y no quiero usar el 80-80, el 80-88, en fin. Toda la gama de los 80s es para lo web. Entonces, en localhost, cuando ustedes crean localhost en su máquina, él va a ir a buscar el puerto 80. ¿Sí? Y si ustedes colocan ahí, denle ahí en el navegador de ustedes, escriban localhost, a ver qué pasa. No se puede acceder a ese sitio web. Me aparece Apache 2 Sí, default. En algunos va a cambiar, ¿no? Porque algunos tienen Apache instalado automáticamente. Y Apache es ¿qué? Servicio web. Un servicio o un servidor web. ¿Listo? Apache es una opción. No sé qué me salía, ¿eh? ¿Qué otra opción hay? Nginx. Y así pueden haber más. ¿Cuál vamos a ver nosotros? Ah, bueno, el de Node también está. Vamos a trabajar el de Node, que él ya tiene uno por default. Pero digamos que estos son como los más conocidos. Para carga estática. Ustedes ya saben que es una carga estática. Sí, HTML, CSS y JavaScript es estático. Entonces, este servidor web se encarga de poder administrar todo este tema de tener una página web y exponerla en este puerto. Eso es de lo que él se encarga. Y si yo quiero hacerlo por otro puerto, aquí lo hago con estos programitas, con Apache o Nginx. Yo le digo, ya no quiero usar el 80 y no quiero usar otro puerto. ¿Sí? Así es como se trabaja, eso se configura. Entonces, llegamos a, esto es un endpoint. Esto entonces llega localhost, es su máquina, internamente hay una carpeta donde usted va a tener guardada su página web. ¿Sí? En Linux, por ejemplo, normalmente la carpeta es cuando se instala alguno de estos dos programas, Apache o Nginx, es var www HTML. Esta es la ruta interna de su máquina donde él va a ir a buscar un archivo HTML para hacer la carga inicial. Por lo menos a los que les salió Apache es por eso. Localhost. ¿Sí? Aquí yo escribí localhost. ¿Y qué dice ahí? Entonces yo tengo instalado Nginx en esta máquina. Si yo entro acá por la terminal, ¿así? Entonces cd var www HTML ls-la. Vean que hay un archivo que se llama index.nginx-debian.html. Adivinen qué hay ahí. En servicio web. ¿Quién da más? ¿Qué será este archivo? ¿Qué tendrá este archivo? ¿Pero qué? ¿Cuál será el contenido del archivo? Puede ser web para esto.
El welcome to the engine local install. Lo que ustedes están viendo acá. La maquetación. Ah, Vea lo que les acabo de explicar. Volvamos a retomar lo que les acabo de explicar. Localhost, internamente, con Nginx o Apache, va a ir a buscar una carpeta. ¿Cuál carpeta? va. WHTML. Esta. Y él va a mirar en este archivo. ¿Qué va a mirar? ¿En esta carpeta qué va a mirar? La dirección de la Un archivo HTML de inicio, ¿sí? Que es este mensajito que me está saliendo, para saber de que, oiga, sí está corriendo bien el servidor web. Ese es el objetivo de esa página, que le diga, oiga, esto está corriendo bien. Y usted puede reemplazar el archivo. ¿Y es un qué? Un archivo HTML que ustedes ya conocen. Y vea, ahí lo estamos mostrando. Va a dar www.html, hay un archivo que llama index.nginx.debian.html. Si yo abro ese archivo, vamos a ver el mismo contenido que está mostrando ahí. Vean, ahí está. Ustedes ya saben HTML. Ahí está un H1, Welcome to Nginx, Local Install. El párrafo. ¿Sí? Es lo mismo que está saliendo acá. Listo, verifica, está bien. Horrible. ¿Listo? Es el archivo que él trae por default, pero no lo puede cambiar. Por ejemplo, ¿saben qué significa neófitos? Sí. Beginners. Principiantes. Como lo ve así como tan. Beginners. Fetos. Neófito. Feto. El feto. El feto más nuevo. Yo me acuerdo que en Crepúsculo eran los que no habían comido, no habían tomado pan. ¿A usted le gusta ver eso? ¿Listo? Entonces, Al grano. Jay fue. eso más atención. Esta charla vale por ahí 10 millones de pesos. Uy. No, mentira, es costoso. Invita a una mujer. Vamos aquí. Vean dónde salimos. Si ustedes entienden este camino, se les va a facilitar mucho para dónde vamos. Listo, una pregunta antes de. ¿Esto es estructura web o arquitectura web? Esto es infraestructura, arquitectura, podríamos llamarlo como arquitectura. O sea, para buscarlo en. Esto es arquitectura. Ok, vale, gracias. Y arquitectura es lo que más vale en educación. ¿Sí? O sea, lo que les estoy explicando Vale. es realmente costoso, hay cosas muy avanzadas. O sea, esto es una de las arquitecturas que existen. Hay cosas más avanzadas, microservicios. Son cosas más avanzadas que pues todavía no podemos abordar, ¿sí? Vamos paso a paso. Entonces, tenemos el front hace una petición. ¿Con qué podemos hacer una petición en el front? ¿Qué etiqueta? ¿Qué etiqueta usamos en HTML para hacer una petición? El for, la etiqueta for de formulario. Y ese tiene un atributo que llama action. En action ustedes ponen la URL donde quieren hacer la petición. Esa es una manera. Y otra manera es con JavaScript haciendo una petición Ajax. ¿Listo? Son dos cosas que vamos a ver cuando ya tengamos el backend. Ahorita, por lo menos lo expliqué cuando estuvimos viendo front. Porque no tiene sentido hacerlo si no tenemos un backend. Entonces, cuando tengamos el backend, volvemos otra vez al front y les explico cómo hacer la petición.
¿Listo? Pero como para que hagan la idea, hay dos formas. Por un formulario, usando la etiqueta for, y en el action le ponen la URL, o con Ajax por JavaScript. Son las dos formas que hay. Entonces, listo, hacemos el request a un endpoint que expone el backend. Y ese endpoint va a estar alojado gracias a un servidor web. ¿Sí? ¿Cuál servidor web? Nginx, Apache o otro. ¿Sí? Él me recibe la petición. Entonces resulta que vamos a simular un login. Entonces aquí el localhost, vamos a decirle out, digamos, in. Supongamos, esto ustedes lo pueden poner como quieran. Pues sin poner ñes, ya saben. ¿Sí? No caracteres especiales, no poner espacios. Entonces, esto como tal es un endpoint completico. Se compone de un dominio, ¿sí? Que en nuestro caso localhost es nuestro dominio local, y un path. Esto lo llamamos como path. Es esa parte que le sigue de nuestro endpoint. Entonces, eso es un endpoint. A esto le hacemos una petición y le enviamos unos datos. En el request le mandamos unos datos. ¿Cuáles datos pueden ser? Si estamos hablando de un login. El usuario y la contraseña, ¿no? Correcto. Y una verificación de ese suma. No, la verificación. La dedicación, ¿eres un robot? No. No, eso no se hace desde ahí. El de NoRobot es una aplicación como externa, por decirlo así. Una captcha. El del CAPTCHA es una aplicación externa que él no deja hacer la petición. Es una validación que él hace para que no le permita hacer la petición, porque si le deja hacer la petición, pues no estaría funcionando el CAPTCHA. ¿Por qué no estaría funcionando? Porque la idea del CAPTCHA es evitar que un robot le haga muchas peticiones a este endpoint, a un endpoint. Cuando hay muchas peticiones a un endpoint, ¿qué puede pasar? Millones. Satura, colapsa el servidor. Pero es que existe el CAPTCHA para evitar que un robot haga esas peticiones. O si no, le toman a usted la página fácilmente. Y le hacen un ataque de fuerza bruta. O sea, sería una buena práctica para que no hackeen la base de datos. Correcto. Pues más que una base de datos, es que no es la base de datos. No. Bueno, Es su servidor. Es su O servidor. sea, para evitar que colapse el servidor más que... Es el servidor. Listo, entonces el endpoint se le envía una data. ¿Sí? Y luego, ¿qué hace el backend? Entonces, esto es lo primero. El endpoint. Luego, con el backend, en el backend, captura datos, captura los datos. ¿Cuáles datos? El usuario y la HTML. El usuario y la contraseña, en este caso. Pero son los datos que le enviamos desde el formulario. Eso viaja. ¿Sí? Por ejemplo, digamos para que lo vean cómo viaja. Por ejemplo, acá tenemos una petición. Acá se puede ver las peticiones Ajax, se pueden ver en esta pestaña que se llama Network. Es que está en Entonces, acá hay una petición que se llama Edit. ¿Quién me dice cómo se llama el endpoint? El localhost 8088. Elemento. Elemento, ¿cierto? Vea, es este. Este es el endpoint. Entonces, ¿por qué puerto estoy trabajando la aplicación? Muy bien, 8088.
las peticiones tienen un método, digamos que un método get. Después, cuando hablemos de backend, les explicaré esto. Ahorita lo que quiero mostrarles es cómo funciona el proceso de comunicación de la arquitectura. Entonces, este es el path, este es el endpoint. Listo. Al final, este como que no tiene parámetros. Este no tiene parámetros. Bueno, pero este sí tiene un parámetro. Él por la URL está mandando el ID. Veanlo acá, 847. ¿Sí? Entonces yo quiero que me traiga un elemento que tiene el ID 847. ¿Sí? Ese es como está viajando. Lo está mandando en el request. Entonces en el backend, bueno, ahorita le muestro esta parte. Así lo envía. ¿Sí? Llega a ese ID. Aquí capturó el dato. En este ejemplo, que estaría capturando el ID. Este ID que mandamos acá. En la URL. Entonces capturamos el dato. ¿Sí? Luego de capturar el dato, pues haremos algún proceso, algún algoritmo. Y ahora sí viene lo que tanto decían ustedes. Una consulta SQL, ¿cierto? Ahí sí nos conectamos a la base de datos, sacamos los datos. Lo que tengamos que hacer, después organizamos los datos. O organizar respuesta puede ser. ¿Y qué es una respuesta? Es, por ejemplo, la que le estaba mostrando aquí. ¿Sí? Estaba buscando un elemento por un ID. Y vea que ¿esto qué se llama? Esto es un JSON. Que dentro de 8 días, dos personas van a estar explicando esto. Así que ya saben quiénes son. Van a estar explicando qué es un JSON. Entonces, un JSON se ve así. Esto es un JSON. Parecido a un array. Llave y valor. Llave y valor. Entonces, por ejemplo, acá me está mostrando el ID 847. Es el mismo que estábamos pasándole en la URL. El mismo. Solamente que acá ya lo organizamos con la data que necesitaba. Entonces, a eso me refiero cuando yo les digo organizar la respuesta. ¿Sí? Ahí la está organizando. Organiza la respuesta y luego responde. ¿Sí? ¿A quién? Al front. Y el front le llega esta información. Él hizo la petición desde JavaScript, viajó, hizo todo eso y ya le responde al front. Y el front ya mira a ver qué hace con eso. Ese es el ciclo. ¿Qué tal? Qué chévere. Está chévere. Entonces ya se dan cuenta en qué vamos, ¿no? El que no venga a clase Se pierde todo. se pierde, mejor dicho. Por ahí. Entonces ya van deslumbrando en qué paso vamos, cuánto nos falta. Y esto es lo que a esto queremos llegar, pero para llegar a esto ya todo lo que tenemos que hacer. Son muchas cosas, muchas cosas. ¿Alguien tomó la foto? Yo envié la foto. Ok.